Estamos de regreso y está con nosotros Óscar Moctezuma Orozco. Él es biólogo en la Facultad de Ciencias de la UNAM y desde hace más de 35 años participa en proyectos de conservación de la naturaleza, en particular de especies en peligro de extinción. Es fundador de la Asociación Conservacionista Naturalia, que es una de las más activas en el desarrollo de proyectos de conservación y difusión ambiental en el país. Estuvimos platicando con él hace un par de semanas y le dijimos, oye, deberías de volver a contarnos sobre las especies que jamás vamos a volver a ver y cómo nos afecta la extinción de especies. Entonces, bienvenido, mi queridísimo Óscar. Muchas gracias, Marta, Rebeca. Para la clase. Muchas gracias. Pues es un placer poder hablar nuevamente con ustedes y sus escuchas sobre este tema tan importante, porque parece que es irrelevante al bienestar humano y nada más lejos. O sea, lo que está pasando es una verdadera crisis que puede hacer colapsar las condiciones para la vida en el planeta. Así de grave es la situación. Habría que empezar quizá explicando qué es la extinción. Y bueno, creo que todos hemos oído este término de especie en peligro de extinción, pero la extinción es la desaparición de todos los representantes de una especie. Árboles, plantas, animales, en fin, hongos, cualquier ser vivo que tiene una especie bien identificada. Una vez que desaparecen todos sus representantes del planeta, pues se extingue. Y este es un proceso que en el pasado se presentó de manera natural. De hecho, forma parte de la evolución. Muchas especies, digamos, terminan un ciclo de existencia y se extinguen y son reemplazadas por nuevas especies que aparecen. Y bueno, esta es la evolución. La diferencia es que hoy estamos viviendo un proceso provocado, no natural, y está provocado directamente por las actividades humanas. Y la diferencia que hace esto es que el ritmo al que se están extinguiendo las especies es mucho mayor que el que se había presentado en el pasado del planeta. Ha habido 5 eventos de lo que se llama extinción masiva. Donde en el planeta, en el pasado, donde por condiciones cambiantes así drásticas, muchas especies se han extinguido de manera simultánea. Pero incluso en esos casos, digamos, catastróficos, el ritmo ha sido mucho menor, mucho menos acelerado que lo que está pasando hoy en día. Y bueno, lo hablábamos la vez... Perdón, pero yo quiero saber todo, Oscar. Y me vale, para que ustedes también, cuentavientes, se lo puedan contar a sus hijos y a sus nietos. ¿Por qué se extinguieron los dinosaurios? Bueno, hubo un fenómeno natural, se estrelló un meteorito contra la Tierra. Eso podría pasar nuevamente, pero es raro que suceda, pero ya sucedió. Y al estrellarse este meteorito, se hizo polvo, cambió las condiciones atmosféricas de una manera drástica. Hubo un oscurecimiento en la atmósfera, digamos, artificial, no natural, porque no fue por el día y la noche, sino que el polvo de ese meteorito cubrió toda la atmósfera planetaria y hubo un oscurecimiento de varios meses que impidió, por ejemplo, la fotosíntesis de las plantas. Muchas plantas murieron por no poder hacer fotosíntesis. Muchos animales que se alimentaban de estas plantas pues ya no tuvieron que comer. Y fue entonces un proceso en cadena, por eso se considera una extinción masiva. Ok, y perdón, yo tengo otra duda, profesor. ¿Y el mamut, Oscar? Bueno, hay un debate respecto al mamut porque es una de las especies que se extinguieron en el Pleistoceno hace unos 10,000 años. Y hay un debate sobre si fueron los cambios drásticos en el clima también. Terminó la era del hielo y entonces el clima se hizo más cálido en todo el planeta. Y digamos que el entorno de los mamutes cambió también rápido y ellos no pudieron adaptarse a ese cambio. Pero también se dice que el ser humano, ya desde entonces, ejerció una presión importante sobre los mamutes y otros muchos animales porque los cazaban. Claro. Y entonces es muy probable que la combinación de esos factores haya detonado pues, la desaparición del mamut.
y de muchos otros animales. Entonces vemos que desde que el ser humano comenzó sus actividades masivas, pues empezamos a impactar a otras especies, ¿no? Claro, entonces, pero una cosa es que se acaben los dinosaurios porque cayó un meteorito, y otra cosa es que ya no conocimos, que es una de mis obsesiones, al tigre de Tasmania, porque lo cazaban. Exacto. Hoy son, digamos, pues hay varios factores, pero uno ha sido la persecución directa. Vamos tras ciertas especies que queremos cazar para aprovecharlas, o queremos acabar con ellas de manera intencional porque pensamos que son peligrosas, malas. Ese fue el caso del tigre de Tasmania. Lo cazaban porque... Ahí está la foto. Julio, tú manda fotos de todo. Les vamos a enseñar el tigre de Tasmania, que es australiano, y explícale a todos los cuentavientes lo que pasó con él y cuándo se extinguió. El tigre de Tasmania era el carnívoro marsupial más grande en el planeta. Era más o menos del tamaño de un perro mediano, pero era un marsupial, o sea, estaba más emparentado con los canguros que con los perros y los tigres. Se le llama tigre por las rayas que tenía en su pelaje, pero no porque esté emparentado. Ay, no te oímos. ¿Ah? Ya, se movió el micro. Sí, no tiene, les decía, no es que esté emparentado ni con los tigres, ni con los lobos, ni con los perros. Tenía un aspecto como de perro, pero eso era pues porque así evolucionó. Y a este animal se extinguió por persecución directa. Quisieron extinguirlo. Todos los grandes carnívoros en todo el planeta son muy perseguidos porque hay esa percepción de que son peligrosos, de que son dañinos porque atacan al ganado, etcétera. Pero, por ejemplo, el lobo marsupial vivía feliz, sin molestar a nadie y haciendo su papel ecológico en la isla de Tasmania. De repente llegan los colonizadores europeos y meten borregos en el hábitat del lobo de Tasmania, cazan a los canguros y a los animales que los lobos cazaban y comían, y pues entonces no le dejaron de otra a los lobos, ¿no? A los lobos marsupiales, al tigre de Tasmania, más que cazar borregos. Claro. Y entonces empezó la persecución directa, había que acabar con esa especie que era dañina. Esto ha pasado en todo el planeta. Es más, aquí en México acabamos con el oso grizzly por las mismas razones, casi acabamos con el lobo mexicano por las mismas razones, el jaguar está en peligro de extinción por las mismas razones. Entonces vemos que hay persecución directa, pero quizá el daño más grave o más grande contra las especies es que estamos destruyendo su casa, su hábitat. Estamos destruyendo los bosques, las selvas, todos los lugares. Por ejemplo, fíjate un dato muy interesante de cómo hemos cambiado drásticamente las condiciones del planeta y para la fauna. Hace 10,000 años, cuando se extinguieron los mamutes, más o menos, una forma en la que pudieron los científicos estimar el impacto de las personas o de la humanidad en el planeta fue calculando el cambio de la biomasa. La biomasa es el peso. Imaginemos que ponemos a todos los animales en una báscula gigante y podemos saber cuánto pesan. Bueno, hace 10,000 años, todos los vertebrados juntos del planeta pesaban 300 millones de toneladas. Eso pesaban los vertebrados del planeta hace 10,000 años. Y había muchísimos. Había mamutes todavía, rebaños gigantescos de muchos animales. Y el ser humano tan solo era 4 millones de personas. Contribuía con menos del 1% a esa biomasa. Bueno, hoy en día la biomasa ha aumentado 6 veces. O sea, el peso de los animales del planeta es 6 veces mayor, pero no porque haya más animales. Una sexta parte de esa biomasa somos personas. Los 7,800 millones de personas que hay hoy en el planeta. Tan solo el peso de las personas que hay hoy en el planeta es 1,5 veces superior al que había de todos los animales silvestres hace 10,000 años. Y el resto es ganado. ¿Y sabes cuánto es fauna silvestre? El 1%. No, es que me quiero matar con eso. Te quieres matar. O sea, el cambio, el impacto ha sido súper drástico, ¿no? Y todo es en buena medida porque hemos destruido su hábitat, hemos transformado su hábitat
y la mayoría de las especies pues ya no tienen casa, ya no tienen dónde vivir. Y si a eso le sumamos que las perseguimos, pues peor. Eso es interesante que lo expliques, porque de repente creemos que la extinción solamente es por cacería, por ejemplo, ¿no? No, la mayoría es por destrucción. Explica un caso como súper representativo de cómo cuando acabas con su casa y cómo acabas con su casa, ya no tienen para dónde agarrar o ya no tienen que comer. O sea, explícalo de esa manera. Mira, hay muchísimos ejemplos, pero aquí en México hay una isla que se llama Guadalupe, que está frente a las costas de Baja California, en el Pacífico. Esa isla estaba cubierta por bosques de cedros, de encinos, y en el siglo XIX llegaron los marineros rusos, porque en las costas de la isla habitaban leones marinos, lobos finos, que es una especie de lobo marino también, elefantes marinos, nutrias marinas, que todos esos animales eran perseguidos por su piel. La nutria, por ejemplo, tiene un pelaje increíble que lo utilizaban para hacer abrigos y todo esto. Entonces, llegaron los marineros rusos, esa isla, aunque era mexicana, estaba prácticamente deshabitada. Y entonces, ahí se quedaron a matar, acabaron prácticamente con nutrias, con lobos marinos, con elefantes marinos, pero mientras estaban acabando con ellos, llevaban cabras para alimentarse, ¿no? Para sacar leche, para sacar carne y demás. Cuando acabaron con todo lo que iban a cazar, se regresaron a Rusia con sus barcos llenos de pieles y dejaron a las cabras sueltas en la isla. Y las cabras se multiplicaron, se volvieron una plaga, y las cabras se comieron el bosque completito. O sea, de ser una isla cubierta de bosques riquísima, se convirtió en un areal, en una roca sin nada de vegetación, toda comida por las cabras. Y las especies que vivían en esa isla, sobre todo aves, prácticamente eran un refugio para aves, pues se quedaron sin hogar. Ya no podían anidar porque no había árboles, ya no había comida para ellas, se acabaron extinguiendo. Este es un ejemplo dramático de cómo la extinción la desaparición de su hábitat pues, provocó su extinción. Y esto está pasando en todo el planeta, ¿no? A ver, dame uno de hoy. Y claro, ¿por qué? Porque el cambio del hábitat fue, en esa isla no debería de haber cabras, punto. Claro, no debería de haber. Mira, no debería haber habido cabras. Hay otra ave muy hermosa y muy interesante que se extinguió en los bosques de la Sierra Madre Occidental de México. El carpintero imperial era el pájaro carpintero más grande del planeta, medía más o menos 55-60 centímetros de largo. Era como el pájaro loco, de hecho ahí se inspiraron los que crearon ese personaje. Tenía un copete rojo y un pico muy largo. Por su tamaño, ese pájaro carpintero necesitaba los troncos más grandes de los pinos para anidar. Y además ahí encontraba larvas de ciertos escarabajos que era de lo que se alimentaba. Solamente vivía en la Sierra Madre Occidental, desde Michoacán hasta Chihuahua y Sonora. Cuando empezó la explotación de los bosques de la Sierra Madre Occidental, los primeros árboles que tiraron fueron los árboles más grandes. Si tú vas ahorita ahí, pues sigue habiendo árboles, pero ya son árboles chiquitos. Ya no hay estos árboles gigantescos que originalmente había, que eran donde los carpinteros anidaban y conseguían comida. Así los carpinteros se fueron haciendo cada vez más y más raros, hasta que en 1956 se vio por última vez un carpintero imperial y hoy está declarado extinto. Y esa ave era exclusiva de México, no había ningún otro rincón del mundo. Este fenómeno, las especies endémicas exclusivas de una región, pues una vez que desaparecen ahí, pues desaparecen del planeta, ¿no? México tiene la desgracia, bueno, en ese sentido, de tener muchísimas especies endémicas. Entonces, si desaparecen de México, pues desaparecen del planeta, ¿no? Oye, y me vale, quiero que cuentes ahorita, antes de irnos, bueno, tenemos que ir a un corte, pero regresando quiero que les cuentes cómo acabó en este estado la vaquita marina. Exacto. Al regresar en W Radio, no se vayan. Marta de Baile al aire por W Radio 96.9. Hacemos una pausa.
cucharas. Escuchas a Marta de Baile al aire. Solo por W Radio 96.9. Estamos de vuelta. Son las 11:43 de la mañana y les digo una cosa, cuentavientes. Yo quería tener esta conversación con Óscar Moctezuma Orozco. Él fundó Naturalia, que es una asociación conservacionista aquí en México, para hablar de el tema de la extinción de los animales y especialmente el tema de las especies endémicas de México, que solo existen en México. Porque les digo algo, cuentavientes, lo que ha hecho el ser humano con este mundo es un horror. No. Y lo peor es esto que estamos conversando hoy, de especies como el pájaro carpintero imperial, que era endémico de México, ya no existe. Pero también hablando del tigre de Tasmania en Australia, que tampoco ya existe. Pero la situación de los elefantes, de los rinocerontes en el mundo, es algo que está pasando frente a nuestros ojos. Es algo que no podemos dejar en manos de los gobiernos, porque en este caso el nuestro le da un poco idéntico lo que está pasando. Y por eso está en el peligro en el que está el jaguar. Y ahorita que les cuente la situación de la vaquita marina, que les hemos hablado 26 veces de la vaquita marina, Óscar, se van a querer aventar por la ventana. Porque es algo que está pasando mientras que tenemos esta conversación. Así y es. Yo creo que ustedes, que tienen un enorme corazón y que son gente muy consciente, yo creo que podríamos hacer mucho más de lo que estamos haciendo. Cuéntales el tema de la vaquita marina, Óscar. ¿Cuántas vaquitas marinas que solo hay en México hay hasta ahorita? Es probable que en lo que hablamos, la vaquita marina desaparezca. Nadie sabe el número preciso, pero la estimación es que quedarán unas 10 vaquitas marinas. Las últimas representantes es el cetáceo más pequeño del mundo y es una especie endémica, solamente vive en el norte del Mar de Cortés, del Golfo de California. Y este cetáceo tan simpático e inofensivo, no le hace daño a nadie, está muriendo porque se pesca un pez que se llama totuaba, que también es exclusivo de esto. Y no sé, ¿ustedes recuerdan el caso de los delfines y los atunes? Los cardúmenes de atún viajan y los delfines los acompañan. Es una asociación natural. Entonces, cuando con las redes capturaban a los atunes, también atrapaban a muchos delfines, y los delfines son mamíferos que necesitan respirar aire. No respiran aire debajo del agua. Se ahogaban, se morían asfixiados. Bueno, exactamente lo mismo está pasando con la vaquita marina. Está muriendo asfixiada en las redes de los pescadores de Totoaba. Ahora, déjenme decirles que esto es ilegal. O sea, no deberían de estar pescando a la Totoaba, que también está en peligro de extinción. Pero, pues, para asegurarte de que eso no pase, pues necesitas aplicación de las leyes, vigilancia, castigos, conciencia entre la gente, alternativas económicas. Y todo eso, pues, depende de que haya voluntad política. Cuando decías que a nuestro país le da igual, pues es exactamente lo que pasa. O sea, que se extinga la vaquita, pues eso, la vaquita no hace marchas, la vaquita no hace plantones, la vaquita no da entrevistas. Que quiero llorar, te lo juro que quiero llorar. Es de llorar. A nada de que nos digan, ya no hay vaquitas marinas. Estamos a nada, y de veras... De lo que acaba de pasar con el rinoceronte de Sumatra, ¿no? Sí, del blanco del norte. El blanco del norte. La lista es interminable, y yo quisiera... Acaba de morir el último macho que quedaba. Era el último que quedaba y era un macho y ya se murió. Yo les quiero, si me lo permites, Marta, hacer una reflexión, porque sí, es una tragedia lo que está pasando, y la gente dirá, bueno, qué triste el caso de la vaquita o del rinoceronte, o lo que ustedes quieran. Pero en realidad hay que ver más allá. ¿Qué está pasando? O sea, estos son síntomas de una crisis que nos está poniendo en peligro a todos. Les voy a poner un par de ejemplos. Porque todas las especies, fíjate, hablando de animales,
todos los animales mayores de 5 kilos de peso, sus poblaciones en general, el patrón es que están declinando. Solamente los mamíferos, estoy hablando de mamíferos, perdón, solamente los mamíferos menores a 1 kilo, que son básicamente los roedores y los murciélagos, están prosperando, están proliferando. ¿Y cuál es la razón es por todo este desequilibrio que hemos causado, pero ¿cuál es el efecto de que eso suceda? Están proliferando las pandemias. Lo que estamos viviendo hoy en día proviene de ese tipo de desajustes que hemos creado los humanos. Porque los roedores son vectores de infinidad de enfermedades. Y los murciélagos también, como ya lo vimos. Y no estoy proponiendo que acabemos con los murciélagos y los roedores. También tienen un papel importante. Lo que tenemos que hacer es mantener, la salud ambiental. Para que vean el caso de los murciélagos. ¿Por qué debemos de preocuparnos de que se extingan? Hay muchas especies de murciélagos en el planeta. En México hay más de 100. Y muchos de los murciélagos se alimentan de insectos. Los murciélagos insectívoros crean colonias muy grandes. Entonces, por ejemplo, las colonias de más de 1 millón de murciélagos son bastante comunes. En México hay varias. Hay estimaciones de que una colonia de murciélagos insectívoros de 1 millón de individuos, cada noche se come el equivalente a 3 toneladas de insectos. ¿Qué pasaría si no tuviéramos a los murciélagos insectívoros? ¿Dónde estarían esos insectos que ellos se comen cada noche? Estarían transmitiéndonos enfermedades, estarían arrasando con nuestros cultivos, estarían invadiendo nuestros hogares, estarían haciendo nuestra vida imposible. Allí hay un ejemplo muy concreto. A mucha gente no le gustan los murciélagos, ¿verdad? Pero allí hay un ejemplo muy concreto del valor de cualquier especie. No importa si es fea, si es repugnante, todos tienen una función. Y eso es lo que tenemos que entender y mantener. El 75% de los cultivos de México son polinizados por murciélagos, roedores, insectos, aves. ¿Qué va a pasar el día que se extingan? Nos quedamos sin alimentos. Vamos a morirnos de hambre. O sea, no es tan irrelevante que una especie se extinga. O sea, tiene consecuencias muy graves para la humanidad. Y de manera colateral, pues les puedo decir, por ejemplo, que además estamos cancelando posibilidades de bienestar con esas extinciones, ¿no? O sea, les decía la vez pasada, o sea, de las especies que conocemos, que son más o menos 2 millones, tan solo el 1% lo hemos estudiado bien, a profundidad. Y en ese 1% hemos encontrado medicinas, sustancias, fibras, alimentos, un montón de cosas que hacen nuestra vida posible. ¿Qué pasa con el 99% restante que ni siquiera hemos podido estudiar? Pues ahí está la solución a las pandemias, a la hambruna, a lo que ustedes gusten. Pero primero tenemos que conservarlo, ¿no? O sea, no es nada más saber que existen, tenemos que mantenerlo ahí. Hay muchos casos, muy tristes y desastrosos en ese sentido. Creo que hablábamos del caso de la rana gástrica. Ajá. La rana gástrica es un caso muy interesante. Es una ranita que evolucionó para incubar sus huevos en el estómago de la hembra, de la rana hembra. El macho los fecundaba, la hembra se tragaba los huevos y en su estómago incubaba los huevos, nacían los renacuajitos, evolucionaban y cuando estaban listos ya las ranitas, la hembra los vomitaba, por así decirlo. Daba luz vomitando a las ranitas. Digamos, proceso natural, esta forma en la que evolucionó la ranita, atrajo el interés de algunos investigadores que decían, oye, algo hace esta ranita que logra suprimir la secreción de ácidos gástricos. Ajá. Mientras está incubando. Eso puede ser súper positivo para, males como la gastritis, la colitis, las úlceras, que están afectando a muchísima gente. Yo estoy hecho pedazos con gastritis y colitis y más. Entonces podríamos desarrollar un tratamiento basados en lo que hace la ranita gástrica. Bueno,
esto fue lo que ellos pensaron, pero ya no es posible hacerlo. La ranita gástrica se extinguió. Ya no hay una sola ranita gástrica. Se extinguió porque contaminamos su hábitat, los ríos donde vivía, destruimos su hábitat. Entonces, ahí hay un ejemplo concreto de cómo estamos cancelando posibilidades de mejora, de bienestar, ¿no? A ver, Oscar, ¿cómo te ayudamos? O sea, ¿cómo hacemos una diferencia? O sea, yo veo los anuncios en la tele, pero de Greenpeace, pero de World Wide Fund, pero de este, pero del otro, pero los elefantes de África. Me quiero jalar los pelos. Pero estás tú aquí en México con Naturalia. ¿Cómo podemos ayudarte a hacer una diferencia? Mira, hay dos digamos, terrenos en los que podemos hacer cosas. El primero es en los hábitos y en la conducta personal. Porque todos estos problemas que yo he descrito son impulsados por el consumo de la gente. Claro. Todos somos consumidores. Entonces, las cosas que compramos tienen un impacto, son las que promueven la destrucción. Les voy a poner un ejemplo. Los orangutanes en Indonesia se están extinguiendo porque allá están cortando la selva donde viven los orangutanes para plantar una palma, la palma de aceite de coco, que produce un aceite que se utiliza en todo. Particularmente hay una pasta de chocolate muy famosa que les encanta a todos los niños y a todas las personas. La venden en todos los supermercados. Esa marca está promoviendo la destrucción de las selvas de Indonesia y la extinción de los orangutanes. Pero la gente no lo ve, no lo sabe. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Número uno, informarnos del impacto de nuestro consumo. Sí. Número dos, regular nuestros hábitos. Porque, por ejemplo, todos desechamos plástico, consumimos plástico y desechamos plástico. Y nos parece inocuo. El plástico está invadiendo todos los rincones del planeta. Hasta las zonas marinas más profundas del planeta ya están llenas de plástico. Y el plástico se lo está comiendo absolutamente todos los seres vivos, incluyéndonos nosotros. Consumimos de manera inadvertida, no porque lo hayamos decidido, de manera inadvertida, los humanos, las personas, estamos consumiendo el equivalente a un pedazo de plástico del tamaño de una tarjeta de crédito cada semana. Eso es lo que provoca cánceres y muchos problemas de salud. Entonces tenemos que controlar nuestros hábitos de disposición de residuos, de consumo de cosas. La gente compra animales silvestres para tenerlos de mascotas. Es una locura, porque les gustan los loros, porque les gustan las tortugas. Ni siquiera en las tiendas estas que venden mascotas legalmente podemos asegurar que es inocuo, porque muchos de los animales que ahí se venden son extraídos de manera ilegal de las selvas, de los bosques, de su hábitat, y por eso están desapareciendo. Entonces, no hay que comprar fauna silvestre ni productos derivados. Hace ratito hablamos del caso del marfil. La gente debe tener muy claro, el marfil son los colmillos de los elefantes. ¿Y para qué se usan los colmillos de los elefantes? Para hacer adornos y para hacer pulseras y cosas de esas que no necesitamos para vivir. Son capricho de la moda. Pero ¿sabes qué? Se mata un elefante cada 15 minutos de manera ilegal para quitarle sus colmillos. A ese ritmo, en 20 años ya no va a haber elefantes en el planeta. O sea, y ni siquiera porque hubiéramos necesitado acabar con ellos para acabar con el hambre, por ignorancia, por, digamos, egoísmo, por capricho, ¿no? Entonces, la gente tiene que estar muy consciente de eso. Pero la otra cosa es participar. Ya no podemos estar como espectadores viendo esta tragedia y decir, oye, pues esto le corresponde al gobierno o a organizaciones como Naturalia. Por supuesto que no. Nadie puede, ni el gobierno más rico, nadie puede resolver esto solo. Necesitamos del apoyo y la participación de todas las personas. Entonces, por ejemplo, la cultura de filantropía en este país es muy baja. Y no sabes lo que cuesta conseguir $1 para poder ayudar a salvar al jaguar, a la vaquita, lo que sea. Todas estas canas que, bueno, los radioescuchas no ven, pero que tú sí ves, provienen de todo el estrés necesario para conseguir $1.
Bueno, la gente puede dejar de ir un fin de semana al cine, no le va a pasar nada, y mejor donar ese dinero a Naturalia, para que nos ayuden a salvar al jaguar, a salvar al perrito de las praderas, al castor, para reforestar todo lo que estamos haciendo que se tiene que hacer para evitar esta tragedia. Y además la gente se puede sumar de una manera activa. O sea, nosotros, por ejemplo, les decía la vez pasada, hacemos reforestaciones. Y hacemos las reforestaciones con voluntarios que van y nos ayudan y se ensucian las manos un fin de semana. Bueno, esas son algunas de las cosas que se pueden hacer. A ver, danos todos tus datos, cómo te contactamos, cómo donamos, cómo nos involucramos. Bueno, vayan por favor a la página web, el sitio web de Naturalia, que es naturalia.org.mx. Ahí hay una cantidad de opciones para que la gente apoye, desde membresía hasta voluntariado, hasta artículos que comprándolos nos apoyan, etcétera, etcétera. Búsquenos también en nuestras redes sociales como Naturalia C en Facebook, en Instagram, en Twitter, en todas las redes sociales. Entonces, ahí están las opciones y sumándose podemos hacer una organización más fuerte. Es lo que necesitamos. O sea, no vamos a dejar esto en manos del gobierno, lo tenemos que tomar nosotros el toro por los cuernos y ponernos a hacer cosas. Pero 3, 4 personas pues no van a hacer la diferencia. Pero si somos 3,000, si somos 10,000, 100,000, entonces sí vamos a hacer la diferencia. Entonces, yo los invito y te agradezco enormemente, Marta, Rebeca, que nos den estos espacios, porque así es como podemos atraer la atención de la gente, ¿no? Por supuesto. Bueno, pues ahí está, cuentavientes. Les ponemos toda la información en Twitter. De veras, debería de ser una responsabilidad de todos hacer algo por lo que está pasando con la fauna y la flora en el mundo. Sí. El tema de la vaquita marina. Naturalia.org.mx, naturalia-ac, igualmente en Instagram, en Twitter, y les dejo todos los datos en Twitter. Oscar, te mando un beso, muchas gracias, y de verdad te aplaudo, te felicito y te celebro por lo que estás haciendo. Muchas gracias, Marta. Igualmente un beso, un abrazo para ti, para Rebeca. Espero que sigamos en contacto hablando de estos temas y dejando a la gente la puerta abierta a la esperanza también. Absolutamente.